queríamos aprovechar este espacio que nos brinda la Universidad Internacional de La Rioja para compartir sus experiencias, hablar un poco sobre los retos implícitos que está el uso de las tecnologías en estos contextos de enseñanza formales y no formales, y un poco que nos transmita y nos compartas esa experiencia que tú has tenido desde de European Valley. Muy bien. Como espacio de aprendizaje y de trabajo colaborativo seguro con los estudiantes. Totalmente. Así que bienvenido. Muchas gracias, Elías. Buenos días y buenas tardes a todos los que tenemos ahí, compañeros. Y bueno, pues como decía Elías, ¿no? Yo me dedico a la educación, es una de mis grandes pasiones, y otra es la tecnología, ¿no? Bueno, pues realmente fundamos European Valley hace ya un tiempo, nació como un laboratorio digital. Y bueno, ha ido creciendo por el desarrollo del uso de la tecnología que estamos haciendo, ¿no? Realmente nuestro objetivo principal es utilizar la tecnología más como un medio que como un fin, para llevarlo a través de, bueno, pues de todas las asignaturas, y no como una asignatura en sí, sino simplemente como una línea de aprendizaje que nos sirva para mejorar esas asignaturas y llegar y realizar pues, proyectos reales, proyectos en los que los alumnos se sientan partícipes de ellos y puedan, bueno, pues mejorar entornos, mejorar situaciones, que realmente es a lo que se pueden enfrentar pues, dentro de unos años cuando estén ya en un mundo laboral, ¿no? Perfecto. Inicialmente, a ver, la primera pregunta que creo que nos puede dar una cierta idea en torno a esta presentación que vamos a tener. Sí. ¿Cuáles son los retos de enseñar a través y con las TICs? Bueno, pues esa es una pregunta bastante importante. O sea, realmente, si partimos de ahí, yo me gustaría contarte al final lo que es la tecnología. Yo lo baso mucho, bueno, la taxonomía de Bloom. Al final todos conocemos esa pirámide donde abajo tenemos la parte de recordar, arriba tenemos la de crear. Para mí el crear es una de las partes fundamentales, ¿no? Yo creo que al final los alumnos es cuando ellos se dan cuenta de que con el poder de creación, tanto del alumno como del profesor, es cuando esa tecnología aporta su mayor poder, ¿no? Entonces, bueno, realmente para mí lo que es la pirámide la marcaría un poco como veis en la presentación, ¿no? Marcaría esa taxonomía de Bloom, pero de una forma digital. Creo que es algo fundamental para los profesores hoy en día, para dar clase, que tengamos un poco el control de lo que podemos realizar usando esa tecnología como un medio, ¿vale? Es decir, podremos recordar, podemos comprender, podemos aplicar. Realmente ese es el objetivo y no el recurso que usemos. Es decir, lo importante para ello es qué vamos a hacer en clase, qué objetivo tenemos de aprendizaje, qué queremos llegar a hacer con los alumnos y luego buscar el recurso que mejor se adapte a ese aprendizaje que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso es una parte que tenemos que tener en nuestra mochila y controlar un poco esa taxonomía un poco modificada a la hora de trabajar, ¿no? Y me preguntabas por los retos. Bueno, yo los he marcado ahí un poco en la presentación y para mí siguen un poco esa línea, ¿no? Para mí el reto más importante es el formar, es decir, creo que los profesores tenemos que estar bien formados, tenemos que tener una base de formación tecnológica con unas competencias, no sobre los recursos que vayamos a usar, sino cómo debemos usar esos recursos y si sabemos filtrar bien los recursos para buscar ese aprendizaje. Debemos haber introducción en el aula, que parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? El tener esa tecnología y saber cómo introducirla y en qué momento debemos introducirla es algo fundamental para que nosotros podamos trabajar. Y luego aplicarla, es decir, en qué contexto aplicamos la tecnología. Es decir, lo importante es la asignatura, lo importante es el conocimiento que vayamos a dar y la tecnología es cómo lo vamos a aplicar y realmente si me está aportando una línea de aprendizaje correcta para ello, ¿no? Y al final, pues bueno, pues el llamado feedback, ¿no? El obtener, somos profesores, al final tenemos que tener una evaluación sobre lo que estamos haciendo, tanto nuestra como, por ejemplo, de los alumnos. Entonces, esa tecnología también nos puede ayudar a ello, ¿no? Entonces, bueno, Elías, a tu pregunta que me contestabas, o sea, que me preguntabas, pues bueno, yo creo que estos 4 puntos marcados así es un poco lo que realmente los retos a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de TIC en las aulas, ¿no? Y además, contribuyendo en torno a entender estos retos, que en buena medida todos los participantes en esta Open Class, al que le damos de nuevo la bienvenida, y si tienen alguna inquietud, hemos tomado algunas notas de preguntas que esperamos compartir, pero si tenéis alguna otra inquietud, con todo gusto nos los transmiten. Estamos viendo en vivo todo vuestro comentario. Era inicialmente qué se necesitaría para formar en TICs en los contextos no solamente formales, sino no formales de aprendizaje, porque muchas veces cuando uno piensa
En la educación se imagina los espacios de aula. El colegio. Y estoy seguro de que con tu experiencia Sí. te darás cuenta, bueno, recientemente hubo uno de los principales congresos en España Sí. en materia de TICs aplicadas a la educación como tal era un contexto no formal, Sí. pero era un contexto muy importante. O sea, Sí. ¿qué se necesita para formar con el uso de las TICs? Y sobre todo desde la perspectiva del máster, desde esa perspectiva de promover o tratar de sacar provecho de este importante recurso, Eso es. que es un medio y no es un fin, Eso es. para los fines de la inclusión y la interculturalidad. Bueno, yo creo que al final el fin es como tú dices, al final es el medio, es el transporte que nos hace buscar ese aprendizaje. Y yo creo que la tecnología se tiene que ver como eso, es decir, yo creo que hablamos de muchas metodologías en aula, hablamos de muchas metodologías de trabajo ya no en aula, sino en cualquier otro contexto en el que nos metamos, temas de gamificaciones o temas de trabajar por proyectos o temas de otro tipo de estructuras. Y al final lo que tenemos que hacer es usar la tecnología para saber implantarla. O sea, yo creo que el mayor reto que debe tener un educador, ya no te hablo solo de un colegio ya, sino te hablo de cualquier ámbito, es el saber adaptar. Es decir, el saber adaptar la tecnología que hay, porque hoy en día si esta misma conversación la tenemos hace 10 años o 6 años, pues probablemente te diría que sería mucho más complicado porque habría la mitad de los recursos que encontramos hoy en día. Pero hablando en la actualidad, tenemos cantidad de recursos, o sea, hay cantidad de herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, el problema no está en encontrar la herramienta, yo creo que el problema está en saber filtrar esa herramienta, en saber buscar cuál es la herramienta adecuada para el aprendizaje que queremos aportar, ¿no? Y el que nos puede aportar en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Ámbito intercultural o en cualquier sitio donde estemos, el qué recurso de tecnología para poder adaptarla y personalizar el aprendizaje que queremos dar sobre un alumno o sobre una persona, ¿no? O en este caso, cuando damos también formaciones a profesores, pues igual, ¿no? Es el de enseñarles cómo pueden personalizar ese aprendizaje usando las TICs en el aula, ¿no? Sí, sobre todo, además, creo que la experiencia que tiene European Valley como espacio de enseñanza-aprendizaje de dos vías, Sí, por así decirlo, eso es muy importante compartir en esta Open Class y sobre todo de cara a esa, habían algunas preguntas, estaba leyendo algunas preguntas que nos habían dado, que creo que van por el mismo sentido. Camino, ¿no? Si hay algún ejemplo o alguna cosa que quieras compartir, genial. Por ejemplo, Ana Milena preguntaba cómo promover por medio de las TICs estrategias que promuevan el reconocimiento y valoración a lo intercultural. Por ejemplo, soy conocedor del trabajo, del excelente trabajo que estáis haciendo desde European Valley, desde tu persona, pero obviamente, digamos, muchas veces, y es la sensación que yo tengo, muchas veces nos cuesta imaginar cómo un mismo recurso puede dar juego para muchas otras cosas, o como una misma herramienta que estáis utilizando, de inteligencia artificial o de robótica o de cualquier otra cosa, puede servir para algo más que quizás lo obvio. Muchas veces. No sé qué opinión. Sí, no, totalmente. O sea, al final yo creo que aquí hay un tema fundamental y es que la tecnología debe ser educativa, ¿no? Entonces, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Cuando estamos el uso de tecnología. Bueno, es que yo siempre diferencio entre el uso de tecnología y tecnología educativa. Para mí, tecnología educativa es pues cuando pasa por las manos de un profesor, es decir, sobre alguien que es un docente, sobre alguien que quiere formar, es decir, que quiere crear un aprendizaje sobre ello. Entonces, adapta esa tecnología al ámbito en el que quiere trabajar, ¿no? Entonces, al final es buscar el medio, porque yo creo que la tecnología nos aporta un punto de vista sobre un aprendizaje o sobre una asignatura o sobre un concepto que si no lo tenemos o en los recursos más clásicos no lo podemos conseguir, ¿no? Luego, si queréis, os enseño algunos proyectos en los que veréis cómo realmente se puede estudiar el arte a través de la tecnología o se puede crear o mejorar un entorno con temas de optimización de agua usando la tecnología en un aula, etcétera, etcétera. O sea que yo realmente hay que ir más allá de lo que es dar tecnología. Yo creo que dar tecnología hoy en día no aporta nada, o sea, no aporta nada ni en los colegios ni en otros ámbitos, sino que realmente es qué podemos hacer con la tecnología y hasta dónde podemos llegar. Y eso nos va a facilitar el campo abierto
para ya no solo dar tecnología en un colegio, sino en cualquier ámbito intercultural como tú hablabas, Elías. Sí, además creo que es muy interesante el que puedas compartirnos en este marco de Open Class esas experiencias, porque yo creo que la gente observa y el aprendizaje a través de es mucho más didáctico, pero también guarda relación con lo que comenta Julio César, qué estrategia que está viéndonos en esta Open Class, y habla sobre las estrategias que podríamos utilizar para enseñar con la tecnología, por ejemplo, y también algunas otras preguntas que nos llegaron antes, en el caso de Isabel, que preguntaba qué alternativas TICs existen para aquellas zonas donde aún la conectividad no es fácil para trabajar, por ejemplo, con poblaciones étnicas. Yo creo que ahí es una cuestión de darte un poco más de margen para que desarrolle la presentación, pero como ya tú bien decías, no necesariamente necesitamos la última tecnología. Yo creo que una tecnología es buena en la medida en que alcance un objetivo de enseñanza. Eso es, totalmente. Fundamentalmente. Y también creo que lo que tú has comentado en torno a los retos y lo que se necesita para formar a través de las TICs, en cuanto a esa visión del docente previa, digamos, es fundamental. Yo he tenido alumnos, he tenido el placer de tener alumnos con muchos recursos tecnológicos y otros con pocos recursos tecnológicos, y quizás el de poco recurso tecnológico tiene más visión, tiene una más visión en torno a la necesidad. Eso es. Entonces no sé si... Por ahí, pues perfectamente, por ahí va el camino, ¿no, Elías? Yo creo que, y desarrollando un poco también la presentación, ¿no? Y contestando también a la pregunta que nos hacía Isabel, creo que era, para mí el aula son 3 pilares fundamentales, ¿no? Entonces es el profesor, el alumno, y ese hilo conductor que yo creo que es el que se genera entre el profesor y el alumno, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ese hilo es el que nosotros podemos mejorar con la tecnología. Es decir, al final no venimos a modificar la manera en la que vamos a enseñar o no vamos a cambiar metodologías de trabajo, sino lo que ya tenemos, esa visión de que hablabas tú de tus alumnos, esa visión que tiene a lo mejor un alumno con pocos recursos que puede llegar a enseñar con 2 o 3 recursos. Como Diana Milena, que está allí. Eso es, exactamente, que es la que nos genera, ¿no? Entonces, al final yo creo que la tecnología nos hace mejorar ese camino y poder trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar un poco de este pequeño gráfico, ¿no? Tiene un nombre ahí un poco impronunciable, no lo pronunciar para no confundirme, ¿vale? Pero habla un poco del flujo, ¿no? El flujo que tenemos en las clases, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, ¿no? Lo llaman hoy en día el flow, es decir, estamos en una clase, fíjate que no hablo de recursos, no hablo de tecnología, sino simplemente hablo del movimiento que pueda tener la clase en 50 minutos o en una sesión en la que tengamos, ¿no? Entonces, yo creo que donde tenemos que movernos es en ese flujo, es decir, cuando tenemos una actividad en la que su dificultad es muy alta y su tiempo es muy corto, producimos la frustración. O sea, realmente se produce la frustración, es decir, no soy capaz de llegar a esto, ¿no? Por muchos recursos que tenga o por mucho conocimiento que llegue, si no, la dificultad que tengo es mayor que la que yo obtengo, o sea, que la que yo tengo, ¿no? Y, por ejemplo, al contrario, ¿no? Si tengo una dificultad muy baja y mis habilidades o mi tiempo es muy grande, pues al final produce un aburrimiento, ¿no? Es decir, no conseguimos trabajar, ¿no? Entonces, el general, en estar en esa línea que veis ahí en el gráfico, el movernos en esa parte intermedia, es lo que yo creo que es fundamental para generar un buen aprendizaje. Y ahí es donde las TICs yo creo que nos pueden ayudar. Es decir, cómo esos recursos nos permiten a lo mejor trabajar de manera personalizada con los alumnos y mantenerles a todos en ese flujo de trabajo, en esa línea de flujo en la que pues podremos trabajar de una manera mucho mejor, ¿no? Entonces, pues es un poco ese ámbito. Contestando a Isabel, que no me quería ir con la fantástica pregunta que había hecho sobre esos recursos en zonas en las que es difícil la conexión. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Al final hay cantidad de recursos y yo creo que hay muchos recursos que trabajan en modo local y nos permiten también obtener grandes resultados. Entonces, al final volvemos a lo mismo, es decir, en filtrar esos recursos que aunque yo no tenga conexión, yo he estado a lo mejor en zonas en las que hemos tenido que dar una formación y no teníamos conexión o no teníamos los recursos apropiados. Al final adaptas porque lo importante es el aprendizaje o el contenido que tú vayas a dar. El recurso que uses te ayudará a mejorarlo en más o menor medida, te ayudará en mantener ese flujo, ¿vale? Para poder trabajar, pero realmente hay opciones buenas hoy en día como para poder adaptar la tecnología a los centros o a los ámbitos
en los que realmente no estemos en las mejores condiciones, ¿no? De conectividad, de dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo baso en una idea fundamental, y es qué me aportan las TICs, ¿no? Es decir, vale, después de todo esto que hemos hablado, ¿qué realmente es lo que nos aportan, ¿no? Y para mí algo fundamental, que es que no todos aprenden igual. Es decir, cuando estamos en un aula, perdona, y en otra situación, los que tenemos delante, ya sean profesores o alumnos, no aportan, o sea, no aprenden de manera igual. Tenemos inteligencias múltiples, ¿no? Al final, uno puede ser un lógico matemático y se puede manejar perfectamente con los números de manera muy conceptual o lingüístico o corporal. Entonces, bueno, yo creo que las TICs nos aportan ese aprendizaje personalizado, es decir, al final conseguimos llegar al alumno, conseguimos llegar al profesor o conseguimos llegar a cualquier situación gracias a que las TIC nos permiten hacer un trabajo colaborativo, nos permiten personalizar un aprendizaje y marcarle el ritmo al alumno, nos permiten que al alumno que vaya con un ritmo mayor le podamos pausar con microretos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está el verdadero valor de las TICs, es decir, ahí está donde las TIC tienen su mayor poder, más allá del recurso que usemos, ¿no? ¿Díaz? Yo, antes de comenzar la Open Class digamos, este diálogo que estamos teniendo entre vosotros que estáis viéndonos y Jorge y yo, y comentábamos en off cuando estábamos antes de comenzar que muchas veces la sensación cuando uno da clases, mi área también es del área de tecnología, que cuando uno da clases siempre tiene una sensación de que el otro, el estudiante, tiene una alta expectativa que le enseñe tecnología. Eso es. Le enseñe tecnología. Yo me acuerdo en una universidad en Colombia, cuando yo vivía allí, un alumno lo sentía frustrado. No sé si te sucede lo mismo y cómo recomendar, porque estoy viendo también, digamos, comentarios vuestros en cuanto a cómo optimizar esos recursos, cómo utilizar esos recursos que, digamos, que estáis comentando y estamos viendo todo lo que estáis aportando. Y este alumno me decía, bueno, a mí me parece muy bien todo lo que usted habla de la tecnología, pero yo vengo de un sector popular, de un sector marginal de la ciudad de Cartagena de India, en Colombia. ¿Y cómo yo voy a entrarle a mis alumnos con este cuento? Me lo dijo así textual. Entonces yo le decía que, yo debo admitir que soy, digamos, tal vez muy frontal con mis alumnos, le decía que, bueno, que uno no puede tener, digamos, el hecho de uno dar clases o estar con unos estudiantes en unas condiciones socioeconómicas bajas no quiere decir que uno tiene que enseñar desde una condición socioeconómica baja. Exactamente. Uno siempre tiene que entender a dónde está dando clases y amoldarse, porque tanto en poblaciones indígenas, tocando el comentario en la pregunta de Isabel, como en poblaciones apartadas, rural, urbano, como en ciudades o en pueblos vaciados, con el famoso tema de la España vaciada en los últimos tiempos, digamos, tenemos múltiples dificultades. Y finalmente yo no puedo, o sea, mi labor como docente es una labor que es fundamental y que debe mantener, digamos, unos estándares, pero siempre mirando al otro. Eso es. Que es una de las cosas que yo le decía. Yo no sé qué opinión tienes al respecto, ni tu experiencia, claro. Sí, no, al final yo tengo comparto contigo completamente la opinión. Y es verdad que yo me he encontrado en casos igual. Al final tú te encuentras en formaciones, por ejemplo, ya no te hablo de otros países, sino aquí mismo en España. Con problemas de conectividad, por lo que dice Marcelita allí. Y problemas de conectividad hemos tenido en todos lados. O sea, no hace falta estar en otros países, sino aquí en España igual, en sitios donde yo he ido, y te exigen un tipo de formación cuando realmente no tienen los recursos apropiados para ello. Entonces, ¿para qué vamos a dar ese tipo de formación si lo que tendremos que hacer es adaptar, ¿vale?, esos recursos, esa tecnología, para que tú puedas dar una clase real y eficiente pues en tu aula con tus alumnos, ¿no? Entonces, hay cantidad de recursos para ello, entonces lo podemos hacer. Al final, muchas veces, y volvemos a esa pregunta que me decías de tu alumno, yo quiero aprender cantidad de recursos, yo quiero que me enseñes ese recurso que me parece genial, o ese otro, o tal, y me enseñes a manejarlo. Hablábamos en off, decías, bueno, hay cantidad de manuales, ¿no?, en internet, donde podemos verlo, pero yo creo que lo importante no está ahí. Lo importante es decir, muy bien, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, yo siempre me pongo, cuando doy mi información, muchas veces me pongo en el lugar del otro, siempre empatizo con el alumno, el profesorado, y decirle, bueno, ¿qué es lo que realmente tú quieres dar? ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Qué crees que te aporta la tecnología en tu clase de historia, en tu clase de ciencias o en la formación que tú quieras aplicar?
Y a partir de ahí entonces empezamos a generar ese recurso y esa formación y en función a, pues bueno, diferentes factores, ¿vale? Entonces yo creo que eso es fundamental, o sea, esa es la base para que las TIC se integren. Demos el segundo paso, hablábamos de la formación, hablábamos de la integración, ese paso es fundamental para la integración de las TIC en el aula, entonces ahí ya no va a ser siempre el mismo escenario, entonces va a variar en muchísimos escenarios y tendremos que integrarlo de diferentes maneras. Elías. Sobre todo, y no quiero tampoco quitarte más espacio, sobre todo porque ahí tienes muchos ejemplos. Sí. Tienes unos cuantos ejemplos que hemos tenido que acotar en el marco de esta Open Class y que quiero que lo compartas. Vale. Porque estoy seguro que esto, digamos, va a servir para bajar a tierra esto que estamos hablando. Pero sobre todo porque creo que finalmente el título del impacto de las TIC en educación inclusiva e intercultural es muy pertinente teniendo en cuenta que, por ejemplo, la UNESCO desde hace unos años ha venido impulsando unos tipos de competencias. Una de esas competencias es la competencia de ciudadanía global o mundial. Entonces, claro, el uso de las tecnologías, la posibilidad de utilizar un recurso que bien puede ser pensado desde un punto de vista de tal vez de un área de informática, puede dar muchos más materiales si se sabe trabajar de manera transversal con otros actores dentro del aula o dentro del centro educativo formal o no formal. Aquí hay una base fundamental que son, y lo que se está moviendo mucho, ya no solo con marcos como el DIFCON o ahora el CRIS 2020, que saldrá en breve, al final es un marco de competencia digital. Es decir, los profesores tendremos que tener, tanto los profesores como los alumnos, te hablo, porque hay dos marcos, uno del profesorado, es decir, qué competencia digital debemos de tener como mínimo ya pues para movernos en estos recursos, es decir, o sea, tenemos que tener una capacidad de poder seleccionar, de poder filtrar, de poder hacer ciertas cosas de competencia digital mínimas para poder afrontar este tipo de incluir las tecnologías y las TIC en las aulas, o sea, porque al final eso es fundamental para que nosotros tengamos esa capacidad. Entonces, bueno, siguiendo un poco la presentación, al final lo que yo intento es decir, bueno, cualquier tecnología o cualquier proyecto lo tenemos que intentar descender al aula. Es decir, yo lo que nunca busco es que gran tecnología o seamos grandes tecnólogos para poder utilizar las tecnologías en las aulas, sino que cualquier profesor, que su importancia sea el aprendizaje o la asignatura que vaya a dar, pueda usar esos recursos. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, al final tenemos que buscar el enfoque, es decir, el aprendizaje. A mí me encanta mostrar este vídeo, porque veréis que es una manera de utilizar la realidad aumentada. Al final es un recurso más de aula donde, bueno, pues generamos estamos dando clase de geología, es decir, a los chicos les explicamos el volcán y lo que hacen es, bueno, ellos con un dibujo, simplemente pintando, fijaros que es la manera más clásica, pintan y luego a través de un dispositivo lo que hacemos es damos vida a ese volcán, ¿no? Incluso veis cómo se produce una erupción y todo, ¿no? Entonces, es una manera de decir, bueno, tenemos una manera más clásica de trabajar, que es el dibujo sobre papel, lápiz, rotuladores, pero luego lo que hacemos es dar un paso más. Es decir, bueno, pues ahora te voy a dar vida, ¿no? a este dibujo y vamos a buscar esa interacción de esas inteligencias múltiples que hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, hay alguien que se da muy bien el dibujo, entiende muy bien el dibujo sobre el plano, pero a lo mejor hay alumnos que entienden muy bien esa parte más de interacción, más de 3 dimensiones, bueno, pues se la podemos dar. Y además invitar a, por ejemplo, un profesor de historia, o alguien de geografía que te pueda decir cuáles son los principales volcanes en América Latina, por ejemplo. Exactamente, o sea, al final lo que buscamos es el objetivo, decir, bueno, esto por ejemplo es una clase de ciencias, en lo que fijaros, utilizamos una camiseta para ver el cuerpo humano. Es decir, esto mismo lo podemos ver sobre papel, pero si buscamos una interacción mayor con, bueno, pues una camiseta y un dispositivo conectado a realidad aumentada, pues bueno, pues fijaros que al final lo que conseguimos ya no solo es la motivación, es decir, la motivación con lo que los alumnos o el profesor mismo puede ver cómo dar una clase. Es decir, yo siempre busco la frase que digo, bueno, ¿quieres ser médico? Bueno, pues siéntete como un médico en el aula, ¿no? Es decir, me gusta utilizar ese símil porque creo que al final lo que buscamos con eso es que las TIC lleguemos hasta este punto. Es decir, o sea, esto es lo que realmente nos aportan. Es decir, ¿podemos dar la clase sobre papel? Por supuesto. Claro. ¿Podemos dar una clase magistral? Por supuesto. Pero podemos dar un paso más, o sea, podemos buscar ese recurso que nos haga llegar al alumno de una manera mucho más concreta, pues ahí lo tienes. Sobre todo porque con los vídeos que tú estabas mostrando y los ejemplos muy puntuales que se ingresan luego, posteriormente a esta Open Class, European Valley, van a tener cuenta de todo el trabajo, del extraordinario trabajo que están haciendo ellos aquí en España.
además que tenéis participación y profesores de América Latina también interesados poco a poco, digamos, el tema de de cómo sacarle provecho. Yo veía, por ejemplo, la anatomía y puede ser una excusa perfecta como para enseñar las diferencias de las civilizaciones, por ejemplo. Por ejemplo. Totalmente. O cómo ha evolucionado el ser humano a lo largo de la historia y cuáles son los elementos raciales que compartimos entre los países ubicados en Europa, América Latina, Asia, Oceanía y demás. Totalmente, y temas, por ejemplo, interraciales también. O sea, al final nosotros dimos una clase, una compañera que utilizó la parte esta del cuerpo para vernos por dentro y explicar de que todos por dentro somos iguales, y la única diferencia de que somos diferentes de piel, ¿no? O sea que fíjate la cantidad de vueltas y cambios de enfoque que puedes usar utilizando los recursos. De una clase de ciencias puedes pasar a una clase de ética y de valores, ¿no? Claro. Y bueno, y la clase de geografía, pues al final puedes dar geografía, puedes dar historia, puedes moverte por diferentes civilizaciones utilizando dibujos y realidad aumentada, ¿no? Entonces, bueno, estos son simples ejemplos, pero que yo creo que al final somos profesores, seguro que muchos compañeros que nos están viendo y que están comentando ya se les estarán ocurriendo ideas para poder utilizar este recurso en otros ámbitos o en otras clases, ¿no? Ahí veo que están comentando todo, no sé si tenéis algo más que aportar, en el caso no te quiero cortar, pero estoy viendo justamente. Sí, nada, yo quería continuar con otros ejemplos, o sea, al final, y quería, mira, en relación de lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco la inclusión y la interculturalidad de las TICs, para mí hay tres cosas fundamentales. Fíjate, Elías, que lo he puesto ahí en la presentación, para mí es la autonomía, la competencia y las relaciones. Creo que realmente las TICs tienen un verdadero poder cuando nos dan autonomía. Es decir, autonomía pero tanto al docente como al alumno. Es decir, si el alumno puede elegir, es decir, si nosotros, gracias a los recursos que podemos, pues puede trabajar y diferenciarse en diferentes caminos en los que nosotros le marquemos. Es decir, oye, pues ¿por qué nos tiene que entregar un vídeo cuando puede entregarnos una presentación escrita o puede entregarnos un visual thinking hecho con dibujos? Si al final el resultado es el mismo. O sea, yo creo que lo que estamos buscando es el aprendizaje. Entonces, si el alumno no tenemos una autonomía sobre él, nos va a permitir, y esto lo podemos hacer con cualquier recurso simple. O sea, que al final no necesitamos una gran tecnología para darle autonomía al alumno a la hora de poder realizar, ¿no? Otro tema es el de las competencias, es decir, bueno, pues como he visto antes en los otros vídeos, estamos trabajando competencias a través de un recurso como puede ser la realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, les generamos un aprendizaje de una forma exploratoria, por ejemplo, ¿no? Que puedan explorar, que puedan ver, y no simplemente en una hoja de papel. Y luego me encanta ver, para mí es fundamental, que es las relaciones, es decir, la interacción entre los alumnos. O sea, si nosotros generamos esa interacción, y te hablo de interacción no solo con alumnos que tengas sentado en el pupitre de al lado, sino interacciones con alumnos que estén al otro lado del Océano Atlántico, por ejemplo, o en otro continente, ¿no? Eso antes era imposible y hoy en día con la tecnología lo podemos hacer. O sea, a mí me encanta, yo tuve hace poco una interacción con un colegio de Chile. Y fue fantástico cómo nuestra clase podía compartir experiencias con ellos y ellos nos aportaban experiencias, ¿no? de su ámbito completamente, que coincidíamos en algunas cosas, pero otras cosas eran completamente diferentes, ¿no? Y eso nos lo daba pues una conexión online, ¿no? Sí, no, fundamental. Y además que creo que estamos muy bien articulados también las personas que nos están escuchando. Sí. Estaba viendo estos comentarios y estaba el tema de la conectividad y el tema de los recursos sigue estando presente. Es un tema que creo complicado, que no lo vamos a poder resolver en esta Open Class. Pero cuando le mencionaba a este alumno o a otros que he tenido con ese perfil a lo largo de mi vida profesional, yo les insistía, no sé qué opinión tienes tú, y de acuerdo a lo que tú estás señalando en materia de inclusión e interculturalidad, que cuando yo le decía que teníamos que mirar a nuestros alumnos verdaderamente y conocer verdaderamente a nuestros alumnos, es que porque pensamos quizás la tecnología de una forma muy dada, ¿vale? O sea, cuando tú hablabas de las relaciones, autonomías, competencias, me venía a la mente, digamos, formas que tal vez en nuestro contexto resultan disruptivas, completamente innovadoras al momento de aplicarlo. O sea, por ejemplo, utilizar una tecnología que puede ser una red social
en un colegio o ante alumnos que tienen dificultad de accesibilidad a Internet y que tal vez uno tenga mucha dificultad, crear esos equipos, por ejemplo, que permita desarrollar esas inteligencias múltiples de forma autónoma, creando relaciones y fomentando competencias. Son ejemplos. Ejemplos completamente, sí. Al final es que lo que buscamos, y en relación un poco a esa pregunta que tenemos ahí en el aire de la conectividad, bueno, las actividades que hemos visto de realidad aumentada y virtual es sin conexión, o sea, realmente son cosas que se hacen en local, o sea, que se podrían hacer en cualquier sitio. Y cuando creamos esa autonomía, esa competencia, esas relaciones, o sea, vuelvo antes en qué ámbito nos movemos. Es decir, a lo mejor no podemos poner una red social en un colegio para crear esas relaciones y esa autonomía. Bueno, pues a lo mejor podemos buscar un trabajo de aula mucho más sencillo. Empezamos con papel y de papel podemos pasar luego a utilizar un dispositivo en aula porque a lo mejor tenemos una pizarra digital y a partir de ahí podemos crear una interacción o simplemente una autonomía para que los alumnos salgan a la pizarra y elijan y trabajen, ¿no? Con una aplicación tan sencilla como, yo que sé, puede ser, por ejemplo, un Google Drive o cualquier unidad de competencia digital sencilla, ¿no? Entonces, por eso creo que es paso a paso y viendo primero lo que tienes en el aula, viendo realmente mirar al alumno, como decías tú, cara a cara, y a partir de ahí generarlo, ¿no? Entonces, lo digo claramente en la presentación, al final la tecnología nos debe ayudar a mejorar cada asignatura, es decir, yo tengo mi asignatura, estoy dando pues esa competencia que quiero dar en mi clase y la tecnología me tiene que ayudar a mejorarla. Si no me ayuda a mejorarla o lo que va a hacer va a ser entorpecerla, la tendré que desechar o no la estoy incluyendo correctamente. Entonces, no tengo que meter la tecnología sí o sí, que muchas veces lo que me encontraba en formaciones. No, es que esto hay que meterlo porque esto es el futuro. No, el futuro está en la competencia que tendrán nuestros alumnos y en la capacidad que tengan de resolver sus proyectos o sus competencias en el futuro en la vida laboral. ¿Que las tecnologías les pueden servir? Fantástico. Pues yo creo que hoy en día muchas veces da igual la profesión que te dediques dentro de unos años, que la tecnología te tocará de manera directa o indirecta, ¿no, Elías? Entonces, al final, yo creo que lo que tenemos que crear es esa facilidad o esa competencia para que ellos sepan resolver esos problemas con la tecnología si la tienen y si no la tienen, utilizando los recursos que tengan de su capacidad de visión para poder resolverlos. Entonces, bueno, ese es un poco el camino, ¿no? Yo creo que al final captar el interés, despertar su curiosidad, enseñar las cosas de manera diferente, eso facilita en el aula, facilita ese aprendizaje en el aula. No sé si tienen más ejemplos, sí. sobre todo porque están hablando sobre temas de inclusión. Claro. Y en efecto, Luis, el caso de Colombia, a ver, Colombia como otros países de América Latina, Jorge hablaba de España, también con problemas de conectividad. Sí, totalmente, los tenemos. Pero yo creo que, como bien ha citado él o ha comentado él, también es un reto el tratar de ver cómo son los hábitos que tienen nuestros alumnos, ver qué es lo que hay más allá del aula, porque yo he estado en sitios, y tú también, y creo que todos habremos estado en sitios que tienen unos contextos de dificultad socioeconómica, y que los niños siguen accediendo a Facebook, siguen accediendo a los medios digitales, tal vez en grupo, tal vez, digamos, pagándose entre sí media hora en un cybercafé. Eso es. La cuestión es cómo yo aprovecho eso. ¿Cómo aprovecho eso? Eso es. Ese es el concepto. Es decir, cómo soy capaz de aprovechar ese menos resquicio que tengo para hacerlo. Yo me he encontrado muchas veces en formaciones en las que llegas y bueno, pues no tenemos los recursos que necesitan para esa formación. Entonces, al final es, bueno, pues vamos a adaptarlo, a ver qué podemos hacer. Hablaba antes de la conversación que si hubiéramos tenido hace 10 o 7, 8 o 5 años, pues hubiera sido más complicado, pero hoy en día hay cantidad de recursos que yo puedo encontrar para poder solventar esos problemas en cierta medida que pueda haber, por ejemplo, como comentaba Luis, en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, si yo quería continuar un poco con el tema, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito también de los proyectos STEAM, ¿no? Esa palabra que ya no se nos suena a todos los docentes, ¿no? Por todos los lados. Me encanta incluirla en STEAM para darle esa parte al arte, ¿no? Esa parte humanística que creo que es fundamental en los proyectos. Y para mí, un proyecto STEAM tiene dos cosas fundamentales, que es transversalidad y fondo social. Es decir, yo creo que son proyectos grandes, tienen que ser transversales, porque creo que los tendremos que mover a través de diferentes asignaturas o a través de diferentes compañeros, ¿no? en los colegios, o incluso a través de diferentes sitios, buscar esa interculturalidad con proyectos más grandes. Y bueno, pues al final yo creo que lo que crean es puentes para trabajar en proyectos más grandes dentro de nuestra aula. Es decir, yo creo que es como una excusa perfecta para salir de esas cuatro paredes. Correcto. Es decir, o sea, la excusa perfecta para decir, bueno, me voy a ayudar de
un colegio que tengo cerca, un colegio que tengo más lejos a través de una red social o a través de un Skype, pues puedo conectar a los profesores y poder conocernos y poder hacer algo más. Y yo creo que es eso, ¿no? Y al final, sin darnos cuenta, lo que hacemos con esto es conseguir más valores aparte de la tecnología, que es pues, valores como solidaridad, compañerismo, el respeto, empatía. Es decir, el poder de empatizar me parece fundamental, ¿no? Y bueno, yo quería hablaros de este proyecto en concreto. Es un proyecto que hicimos, fijaros, en un colegio aquí en Madrid, donde yo trabajo, en el Colegio Europeo de Madrid, donde intenté crear un proyecto con un ámbito social. Es decir, yo simplemente les dije a los chicos que teníamos tecnología, ¿qué entorno podríamos mejorar, ¿no? con la tecnología? Es decir, decirme un fondo social en el que podemos mejorar algo gracias a la tecnología. Es un muy buen ejemplo de inclusión. Totalmente de inclusión, porque fíjate cómo surgió esto, Elías, que fue, ellos no se fijaron en una necesidad suya ni del centro, es decir, vieron más allá. Es decir, hay un problema grave, y aquí lo hemos sufrido en España y en otros sitios que es el problema del agua. Es decir, al final, problemas de sequía, problemas de optimización de agua. Bueno, pues ellos interiorizaron eso y dijeron, bueno, joder, tenemos conocimiento, tenemos tecnología, ¿qué podemos hacer para poder mejorar esto, ¿no? Entonces, bueno, se creó el proyecto H3On, que lo que hace es un bidón inteligente, y nos dimos cuenta, los chicos se dieron cuenta, los alumnos se dieron cuenta que beber es importante, pero no es la única necesidad que surge en este tipo de situaciones. Comer es muy importante, cocinar, y el agua es muy importante para saber cocinar bien o poder cocinar bien, y otro es la higiene. Muchas veces nos preocupamos solo de beber y a veces la comida hay que cocinarla bien y los utensilios hay que saber lavarlos porque vienen muchas enfermedades y hay un índice alto de mortalidad por este tema. Bueno, pues los chicos lo averiguaron y dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacemos un bidón en el que la gente solo se preocupe en los 3 bidones pequeños de saber que tiene agua para beber, que tiene agua para poder cocinar y tiene agua para poder lavarse, ¿no? Entonces, el bidón lo que se encargaba es, según el número de personas que había en ese poblado o en esa ciudad, distribuir el agua de manera no equitativa, sino en función a los valores. Es decir, bueno, pues si en sed necesitamos un 70%, pues ese bidón se queda un 70%, pero para comida siempre te voy a reservar un 15% y para la higiene siempre te voy a reservar un 10%, ¿no? Entonces, de una manera. Entonces, empezamos a trabajar de esta manera y lo que hicimos fue mezclar diferentes asignaturas, ¿vale? Este es un prototipo, el prototipo que quedó con los chicos, lo hicimos en tecnología 3D, imprimimos un bidón de agua, lleva un poquito de electrónica y fíjate cómo participamos, ¿no, Elías? Me encanta mostrar este esquema, que es un poco las asignaturas que participaron, que es decir, hay una parte grande de programación, pero la física estuvo en cuenta con los chicos de secundaria, donde estudiamos el caudal del agua, es decir, toda clase de física que había en el colegio la enfocábamos a este proyecto y enfocábamos todo este fondo social, es decir, qué mejora social podemos hacer. En matemáticas empezamos a calcular con las figuras geométricas por qué el bidón tiene esa forma de copa, que no es casual, sino se hizo así aposta. Con economía hicimos un proyecto en el que los chicos estudiaron, este bidón es mejor construirlo allí o construirlo aquí y llevarlo allí, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de ámbitos en los que pudimos estudiar en diferentes asignaturas un solo proyecto y encima con un fondo de... Sí, un poco el ejemplo de la transversalidad. Totalmente. Como desde arte, historia, geografía, biología, matemáticas. Tienes un objetivo común. Claro. Y es un objetivo propio de decir, con esto voy a mejorar esta situación, ¿no? Y luego, pues en arte, como trabajamos las patas, estaban puestas así. Entonces, esto hicimos que todo el mundo se sintiese integrado. Es decir, no tienes que ser un tecnólogo total o te tiene que encantar la tecnología para hacer un proyecto así, sino había gente de arte que la tecnología apenas la tocaba, pero en cambio eran fantásticos en poder diseñar, trabajar con la madera, en colocar las patas de diferente manera, gente de física que a lo mejor no es buen programador, pero controla muy bien de esa parte. Y al final eran diferentes alumnos en diferentes ámbitos con un objetivo común, que era hacer un proyecto para mejorar un entorno. Sí, que también puede ser muy aplicable en el caso de la Guajira colombiana o en cualquier otro caso de América Latina. Totalmente. Donde básicamente la problemática del agua es una problemática global. Global. O sea, y finalmente el tema de arte no solamente se puede llegar a cabo hacia el diseño, sino también a otros ámbitos y a lo económico también. Totalmente. Por ejemplo, hacer una visión, digamos, de perfil socioeconómico y cultural de las poblaciones circundantes. La parte de economía, Elías, venía un poco de eso, es decir, este proyecto, ¿dónde mejor puede, dónde más útil puede ser, ¿no? Entonces estudiábamos un poco eso, es decir, a lo mejor es útil más en Sudamérica o en zonas de África, o a lo mejor aquí en Europa, ¿no? En el sur de España, donde también tenemos problemas de tal. Entonces, los chicos empezaban a entender, y ahí viene esa parte de interculturalidad también, es decir, los chicos se daban cuenta de las necesidades que había en otros lugares y cómo ellos,
con ese aprendizaje que tenían, podían mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la manera de trabajar, ¿no? Entonces, pongo siempre este ejemplo porque me parece un ejemplo claro de un proyecto STEAM transversal y con un fondo social, ¿no? Y luego, bueno, pues, fijaos, este es otro proyecto en el que trabajamos, es un proyecto real en la creación de una prótesis 3D. Este es un proyecto más de colegio, ¿vale? Pero bueno, como los chicos teníamos en este caso en una clase, teníamos una niña con un problema en la mano, ¿vale? Tenía amputada una de las manos y bueno, teníamos tecnología en el aula para hacer tecnología 3D y de ellos, fíjate, de ellos surgió el poder crear una prótesis, ¿no? Entonces, bueno, pues la diseñaron, la trabajaron y a final de curso pues le regalamos una prótesis a esta compañera, a esta alumna, para que bueno, pues la tuviese, ¿no? Este proyecto me encanta mencionarlo, Elías, porque es ya no solo la parte técnica o la parte de diseño, sino los valores que se crearon aquí. O sea, unos valores culturales fantásticos, de empatía, de solidaridad, de compañerismo entre chicos, que al final nos lo dio la tecnología. Nos lo dio la tecnología porque teníamos ese objetivo que era, bueno, pues ayudar a una compañera, ¿no? Entonces, bueno, este es otro. Y bueno, y luego un ejemplo que me encanta poner, y es uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando, que es cómo trabajar las emociones, ¿no? Y cómo gestionar nuestras emociones en el aula, que al final siempre hablamos de que si no nos emocionamos no hay aprendizaje, y cómo una tecnología a lo mejor tan compleja como es la inteligencia artificial se puede extender de una manera tan simple en el aula para estudiar esto, ¿no? Entonces lo empezamos a trabajar en una clase de arte y entonces siempre utilizo el cuadro de la Gioconda porque me encanta, fue el punto de inflexión. Y como hablamos, bueno, pues todos sabemos quién es la Gioconda, quién la pintó, la hemos estudiado en clase, la hemos visto en clase de arte, las técnicas, pero una pregunta es decir, oye, sabemos cómo se sentía la Gioconda cuando la pintó Leonardo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos hace eso, ¿no? Os quiero poner un vídeo en el que creamos una app donde a través de una pequeña aplicación móvil, simplemente en local, no hacía falta grandes cosas, podíamos analizar la emoción de los cuadros, ¿no? Y jugando con los iconos, que yo creo que los chicos lo tienen muy interiorizado, y una webcam, bueno, pues veamos ver cómo es ahí la Gioconda, pues tiene un 32% de alegría, o un 67%, estudiamos las meninas, ¿no? De la infanta Margarita del cuadro de las meninas de Velázquez, igual, ¿no? Veamos su seriedad, o su parte de tristeza, o Van Gogh, ¿no? Entonces, bueno, nos ayudó como una tecnología tan compleja nos permitiría estudiar las emociones, o incluso las emociones no, sino el arte que puede haber en los cuadros de un museo como puede ser el Museo del Prado o cualquier otro museo en el mundo, ¿no? Y más allá de esto, pues quisimos ya no solo hacer los cuadros, sino como veis, bueno, pues allá nosotros mismos también nos podíamos jugar con las interacciones de las emociones. Y es un proyecto precioso simplemente para que veáis cómo niños tan tímidos son capaces de interaccionar con este tipo de aplicaciones y jugar con ellas, ¿no? Sí, no, digamos, todo ha sido verdaderamente pertinente en cuanto al máster, en cuanto a la aplicabilidad de la tecnología. Lamentablemente somos condenados del tiempo. Y solamente me restaría agradecerte, no sé si queda por lo menos para que tengan tu información de contacto allí. Sí. Y una vez más agradecer a todos vosotros, a Jorge, el espacio de tiempo que tan amablemente él nos ha dedicado. Jorge. Oye, nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias Elías por darme esta oportunidad. Un placer teneros ahí, aunque no os conozca, pero hemos estado leyendo vuestros comentarios y cualquier cosa. Aquí tenéis mi red social, donde bueno, soy bastante activo y me podéis seguir un poco. Mi blog, donde hablo de todos estos proyectos y podéis seguirnos en European Valley. Y oye, cualquier cosa o cualquier necesidad que tengáis, estoy a vuestra disposición y todos los que os pueda ayudar, para mí será encantado porque al final aprendemos todos, ¿no? Encantados a todos vosotros y estamos a vuestra disposición también a través del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. Muchísimas gracias. Gracias.